programa vamos a hablar de las personas sensibles. ¿Usted es sensible y no sabe por qué? ¿Le afectan ciertas cosas? Laura López, nuestra sexy psicoanalista de cabecera, está con nosotros para desvelarnos qué hay detrás de la sensibilidad. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Roxana. A ver, ¿qué es la sensibilidad, Laura? Bueno, la sensibilidad es una cuestión interesante eso que traes hoy, Roxana, porque a veces nos sentimos identificados con afectos de otras personas y nos vemos afectados nosotros, porque en realidad no es de la otra persona que uno se afecta, sino de algo que le pasa a uno mismo, que es como un espejo, te ves reflejado en el otro. Entonces hay que tener cuidados con ciertos términos porque a veces se cataloga, ¿no? O se dice que es una forma de ser, una personalidad, y me parece que no debemos caer en eso porque a veces, ¿ves? Uno se afecta de alguna manera, ¿no? A veces ciertos afectos en el otro hablan realmente de algo que hay en ti en calidad de reprimido, es decir, no te puedes dejar embargar por un afecto que le pasa a otra persona, ponerte a llorar cuando estás en el trabajo por algo que le pasa al otro, porque ahí estás hablando de ti. Y yo les recomendaría que se psicoanalizaran, porque cuando uno se deja llevar por esos afectos y esos sentimientos, esas emociones en un momento determinado, quiere decir que hay algo en ti que tienes que elaborar, ¿no? Y a través de las palabras como se simboliza, ¿no? Ese afecto corresponde a algo que tiene que ver contigo y que no lo puedes elaborar, ¿no? ¿Pero eso es sensibilidad, Laura, o es empatía? Porque si a ti te afecta lo que le está pasando al otro, yo siempre he catalogado eso como empatía. Bueno, nada de lo humano no es ajeno, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo tener un afecto en un momento determinado que eternizar ese afecto, ¿no? Y ahí pues elaborar incluso sintomatología, ¿no? Que si el llanto, sentirte afectado, no poder hacer nada más y quedarte pegado a esa situación, hay que decir, ¿no? Que no es a esa situación a la que te has quedado pegado, es algo de ti que no puedes hablar y que a través de esa situación es como lo has podido sacar de ti, ¿no? No es tanto la otra persona, sino no te afecta cualquier cosa, ¿no? Que es algo de que esa persona te despierta a ti en algo, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones tuyas, de tus afectos, de algo que hay en ti reprimido, que no lo puedes resolver de otra manera y que claro, que vamos a veces dejándonos llevar por las emociones y los afectos y nos interceden en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, ¿no? Y el psicoanálisis sí que te ayuda. Porque claro, la sensibilidad es humana, ¿no? Porque son situaciones en las que uno se identifica, pero claro, quedarse pegado en esa situación y no poder avanzar, te está hablando de que algo está pasando ahí en ti, ¿no? No es algo para que tengamos que normalizar y hacerlo como una forma de ser, ¿no? Sino es para decir, mira, algo te pasa con esa situación, que no lo saben, ¿no? Que es algo inconsciente, que te pasa, te ves embargado de repente por un afecto sin tú saber por qué, pero claro, hay que enseñar, yo creo, más bien a separarnos de las emociones, de los afectos, a no hacerlos como algo verdadero, porque vamos por la vida a veces creyendo que lo que yo siento y esa emoción que me embarga es verdad, es algo que me pasa a mí y sabemos que es una pantalla, ya es efecto de otra cosa, ¿no? La semana pasada, gracias a la pintora Marlo, yo descubrí el mundo de los PAS, entonces se lo conté a Laura y es de lo que vamos a hablar. Son personas con alta sensibilidad, pero ¿qué hay de real en que son personas con alta sensibilidad y no con otro tipo de problemas o de características? Claro. Es que tendremos que definir qué es alta sensibilidad, que cualquier cosa lloras y que cualquier cosa te emociona, interrumpes tu día a día y te sientes embargado por los afectos. Yo diría que podemos estar hablando de un trastorno, ¿no? De algo que tú no puedes elaborar a través de las palabras y que en situaciones determinadas de otras personas, ahí es donde aparece esa pantalla emocional que estás hablando de ti. No es algo de la otra persona. Constantemente estamos hablando de nosotros en otras personas, ¿no? Cuando yo estaba hablando con Laura de este tema off the record, pues le he dicho a Laura, pero a ver, si es que yo me pongo a llorar con todas las actuaciones de Got Talent y yo no me veo reflejada en ellos. Y de repente me ha hecho la pregunta clave, ¿tú querías ser artista? Y he dicho, sí, correcto, quería ser artista y mi madre no me dejó. Claro, es que uno no se afecta de cualquier cosa, siempre tiene que ver con nosotros. Y ojo, no estamos diciendo que los sentimientos, los afectos no sean algo humano, lo tenemos que ser racional, no estamos hablando como me de estoy eso. viendo mi madre ahora mismo va a decir que yo no te he dejado ser artista, si te he dejado de hacer lo que te dé la gana. No, mamá, me dijiste que no me metiera en arte dramático porque me iba a morir de hambre. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con el psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, cuando atendemos a una persona, hay una frase que nos dice que todo lo que el paciente hable, la persona hable, no me tiene que recordar a mí, ¿no? Porque si no, al otro no lo escucha.
Pero es que eso que pasa en consulta también nos pasa en nuestro día a día. Hay una persona que está afectada por algo y claro, es como que si te recuerda a ti, ya no estás escuchando a la otra persona, estás hablando de ti en el otro, ¿no? Y además que lo vemos en la frase muchas veces. Está alguien llorando por una pérdida de algo y dice, pues mira a mí lo que me pasó, y te ves embargado porque también eres tú. Pero entonces no lo estás escuchando, estás como pegándote a la otra persona y estás anulándolo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la escucha de un profesional tiene que ser un poco aséptica, ¿no? En el sentido de que si te pegas a esa persona, abandonas tu sillón, tu lugar, ¿no? Y ahí tiene que haber otro tipo de escucha, ¿no? Que le puedas ayudar a resolver esos afectos, a que pueda simbolizar, poner en palabras lo que le ocurre, ¿no? Y a veces un afecto esconde otro, ¿no? Porque, por ejemplo, una excesiva preocupación por alguien cercano puede esconder reprimido un odio que no lo puedes resolver a través de la palabra y que se transforma en una preocupación excesiva de a ver si le pasa algo, una angustia exagerada porque te está hablando de un sentimiento en ella, una hostilidad que no la puedes resolver de otra manera, ¿no? Por eso digo que a veces los afectos y los sentimientos son pantalla, cuando son muy exagerados hay que sospechar porque son pantalla de otros que se pueden haber transformado, porque decimos siempre aquí, Rosana, tú hablas del psicoanálisis, que en todos nosotros hay un inconsciente y una parte consciente. Y lo consciente es lo que percibimos, pero de lo que nos pasa en la vida no nos enteramos, ¿no? Porque en el sentido de que la conciencia es un órgano de percepción, nos engaña constantemente. Es como cuando el Sol gira alrededor de la Tierra. Los sentidos generan ilusión, nos genera la ilusión de que el Sol genera alrededor de la Tierra y vemos que la teoría nos dice que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pues con lo humano, con lo psíquico pasa lo mismo. Nuestra mirada, nuestros sentidos generan ilusiones, creemos que es una cosa, pero luego vemos que no. Y en la cuestión que habla de la alta sensibilidad, me parece que hay que tener mucho cuidado porque se está catalogando como de que son personas muy sensibles, como parecen como muy humanas, y en realidad estamos hablando podemos llegar, en casos más extremos, puede desembocar eso en un trastorno neurótico, ¿no? Porque el verse afectado por algo constantemente, yo diría, mira, hágaselo revisar, ¿no? Porque ese afecto está hablando de algo de ti que no lo puedes desrealizar, ¿no? Y que lo escenificas de esa manera. Porque además dicen que también puede derivar, si no sabes dosificar, suelen ser personas muy creativas, que si no sabes derivar esa creatividad o sacarla o lo que sea, puedes llegar a tener una depresión o incluso ser bipolar. Pero a mí me parece curioso eso que hablas de la creatividad, porque hay también un error, ¿no? Está muy mal entendido lo que es el arte, la creación, ¿no? Porque a veces se habla como poesía, como pintura terapéutica, ¿no? Como que se quiere utilizar ciertos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la creación del ser humano, con poder sublimar, que es poder poner tu energía psíquica puesta al servicio de la humanidad, ¿no? Porque en realidad es poder transformar algo que no te gusta de la realidad y algo que estás insatisfecho y lo transforma en obra de arte, te produce un placer estético en la persona que lo ve. Laura, me gustaría retomar otra cosa que has dicho también, y es que cuando vemos a una persona, pues me voy a ir a lo más duro que nos puede pasar en este mundo, que es la muerte. A una persona que se le acaba de ir un ser muy querido y entonces tú vas a darle tus condolencias y tal, te fundes en un abrazo y ahora empiezas a hablarle de tu vida, no de la persona que está ahí que necesita en ese momento todo su apoyo. No te preocupes, a mí también me pasó, esto se supera porque yo. Claro. Dejas de escuchar a la persona que necesita hablar en ese momento y te empiezas a focalizar en ti mismo. Y eso es una manera de ser egoísta, ¿no? Bueno, pero es que es lo que decimos, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta de que, claro, cuando estás con otra persona es muy difícil escuchar, porque de alguna manera siempre está uno en el centro de esa cuestión, ¿no? Y claro, aprender a ser humano no es fácil. Uno cree que uno nace ahí, nace en una familia, pero claro, desarrollarte como un ser civilizado, dejar atrás esas tendencias egoístas en cada uno de nosotros, pues bueno, es otro grado, ¿no? de humanidad, ¿no? Y el psicoanálisis te ayuda a hacerte más humano, ¿no? A poder escuchar al otro, a no estar tú siempre en el centro de la cuestión, a que de alguna manera haya goces en ti diferentes, ¿no? Porque el niño pequeñito puede gozar de cualquier cosa y a veces cuando vamos avanzando el ser humano vemos que hay relaciones que persistimos en el tiempo y que nos pueden hacer cierto daño, ¿no? Que digamos que hay cosas en nosotros que se enquistan y que siguen ahí porque hay cosas que a lo mejor nos pasan cuando hay una determinada época en las que no has producido cierto placer y tendemos a repetirla, aunque sea algo
que incluso no sea conveniente para nosotros, ¿no? Nos quedamos con esas palabras de Laura y si tienen algún problema o creen que lo tienen, pues lo mejor que pueden hacer es ir a visitarla a ella, que igual hacen una pregunta tan buena como la mía de ¿tú querías ser artista? Y da en el clavo de qué es lo que... y empezar a tirar del hilo, ¿no? Que es lo que me decías, Laura. Claro. Muy bien. ¿Dónde te pueden seguir nuestros espectadores o ponerse en contacto contigo? Pues mira, me pueden seguir en las redes sociales, Por la en calle, Facebook, psicoanalista en Málaga, Laura López, luego también en Instagram, como bien sabes, psicóloga Laura, y bueno, mi teléfono el 610... Psicoanalista Laura, no psicóloga, ¿no? Psicoanalista. ¿Ves? Es que ya no sé muy bien, porque estoy entre el Twitter, esto es un lío, con tantas redes sociales. Y bueno, el teléfono el 610 86 53 55. Que además lo tiene operativo las 24 horas del día, ¿no, Laura? Sí, lo tengo abierto para emergencias. Para emergencias, para cualquier persona que necesite, pues contactar conmigo, que atiendo personalmente. Que el mundo es muy bonito y Laura se lo va a hacer ver así. Gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros.